Las profundidades marinas no solo son un reino silencioso, habitado por criaturas desconocidas, sino también un cementerio de submarinos envuelto en tragedias y misterios que aún no tienen explicación. Hola a todos. Desde espeluznantes relatos sobre monstruos marinos de la Primera Guerra Mundial, hasta hundimientos inexplicables durante la Guerra Fría e incluso voces inquietantes que acosan en silencio a las tripulaciones. ¿Hay alguien que haya llegado a este video sin haberse suscrito al canal? Esto es Pangea. Si les gusta el contenido, los invitamos a suscribirse. Cada una de estas historias nos transporta a un mundo extraño en las profundidades del océano, donde la línea entre la realidad y el mito se vuelve difusa. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con el V-85, el Scorpion y el Kursk? ¿Y por qué los submarinistas escuchan cosas que, en teoría, no deberían existir? Vamos a acercarnos a la verdad. ¡Comencemos! V-85. La historia del submarino alemán V-85 que operó durante la Primera Guerra Mundial es una extraña anécdota en la que los hechos registrados se entrelazan de forma insólita con leyendas marinas. El 30 de abril de 1918, frente a las costas de Escocia, este submarino se rindió al buque patrullero británico HMS Coreopsis. Toda la tripulación, incluido el teniente Gunther Kretsch, fue tomada prisionera, pero lo que envolvió el incidente en misterio fue la razón de la rendición relatada por el capitán. Según el capitán Kretsch, la noche anterior, mientras el V-85 se hallaba en la superficie recargando sus baterías, fue atacado por un monstruo marino gigantesco. De acuerdo con su testimonio, la criatura tenía unos ojos enormes, un cráneo de forma extraña y unos dientes afilados que brillaban bajo la luz de la luna. Kretsch afirmó que el monstruo embistió con tal violencia que destruyó la proa y el cañón de cubierta del submarino. Los daños fueron tan graves que el V-85 quedó incapaz de sumergirse. Los tripulantes, desesperados, se defendieron como pudieron para ahuyentar a la criatura, que finalmente desapareció. Pero el V-85 quedó a la deriva, indefenso, flotando en la superficie. Después de que las fuerzas británicas capturaran a la tripulación, el submarino averiado se hundió. Según una versión, se hundió mientras era remolcado hacia el puerto por el HMS Coreopsis. Otra teoría sostiene que se autohundió poco después de que la tripulación lo abandonara debido a los daños sufridos. En cualquier caso, durante casi un siglo se desconoció la ubicación exacta del naufragio del V-85. Sin embargo, en octubre de 2016, unos ingenieros que tendían un cable submarino frente a Galloway en Escocia, descubrieron los restos bien conservados de un submarino en el fondo marino. Por su tamaño, características y ubicación, se consideró muy probablemente que se tratara del V-85. Aunque no se pudo confirmar el número de identificación del casco, el análisis conjunto de distintos datos llevó a los expertos a concluir que efectivamente se trataba del V-85. Este hallazgo volvió a poner bajo el foco público el testimonio del capitán Kretsch. Algunos de los primeros informes señalaban que el casco presentaba daños inusuales, en aparentemente concordancia con el relato del capitán. No obstante, la mayoría de los expertos y arqueólogos marinos defienden una interpretación más realista. Consideran que los daños pudieron deberse a una colisión con otro buque, a impactos con objetos flotantes, a una mina, a fallos técnicos o incluso a errores humanos de la tripulación. Es posible también que el relato del capitán se basara en hechos reales, pero exagerados, y que no fuera tan disparatado como parece. Por ejemplo, podría haberse tratado de un encuentro con una criatura marina de tamaño extraordinario. Otra hipótesis con mucho peso es que inventaron la historia como excusa para haberse rendido sin combatir, con el fin de proteger su honor.
También es probable que el estrés extremo vivido durante la guerra haya contribuido a la creación de un relato como este. Así, aunque los restos del V-85 han sido hallados, el misterio de su último viaje y el supuesto encuentro con un monstruo marino siguen dando de qué hablar, dejando espacio tanto para la leyenda como para futuras investigaciones. USS Scorpion. La historia del submarino nuclear estadounidense USS Scorpion SNN 589 es uno de los episodios más trágicos y enigmáticos de toda la Guerra Fría. En mayo de 1968, este submarino de ataque, orgullo de la Marina de los Estados Unidos, desapareció repentinamente en el Atlántico junto con sus 99 tripulantes. La última comunicación del Scorpion se registró el 21 de mayo de 1968, un simple informe rutinario en el que notificaba su posición actual y la hora estimada de llegada a la base naval de Norfolk en Virginia. A partir de ese día, el Scorpion cayó en un absoluto silencio. Se lanzó una extensa operación de búsqueda, pero durante un tiempo no se obtuvo ningún resultado. Aún hoy circulan numerosos rumores y especulaciones en torno al último viaje del Scorpion. Algunas teorías aseguran que, poco antes de desaparecer, el submarino fue seguido por un objeto submarino no identificado. Sin embargo, los informes oficiales de la Marina estadounidense y los documentos desclasificados no contienen ninguna evidencia de esa persecución, y la última transmisión fue completamente normal. 5 meses después, a finales de octubre de 1968, el barco de investigación USNS Mizar localizó los restos del Scorpion. Estaban hundidos a más de 3.000 metros de profundidad, a unos 740 kilómetros al suroeste de las Azores. Las imágenes captadas por vehículos de exploración submarina mostraban el casco del submarino destrozado y gravemente dañado. Aquellas fotografías daban testimonio de que algo catastrófico había ocurrido a bordo. Aunque se llevaron a cabo varias investigaciones oficiales por parte de la Marina, nunca se logró determinar la causa exacta del hundimiento del Scorpion. Esto dio lugar al surgimiento de más de 6 teorías distintas. Una de las más aceptadas sugiere un accidente con uno de los torpedos Mark 37 que llevaba a bordo. Se habla de un posible hot run, es decir, un torpedo que se activó por error dentro del tubo de lanzamiento o que explotó por alguna razón desconocida. Otra hipótesis plantea que la causa fue una explosión de las baterías. Aunque era un submarino nuclear, el Scorpion también contaba con potentes baterías auxiliares. Se ha propuesto que una acumulación de hidrógeno liberado por estas baterías pudo haber provocado una explosión devastadora. También se ha considerado la posibilidad de una avería mecánica que hiciera perder el control y llevar al submarino a superar su profundidad crítica hasta hundirse. En el contexto de la Guerra Fría, también se discutió seriamente la posibilidad de una colisión o un ataque por parte de un submarino soviético. No obstante, la investigación oficial de la Marina no halló pruebas de ello, y la parte soviética negó cualquier implicación. A esta tragedia se suma un hecho aún más inquietante. Meses después del último viaje, a principios de 1968, el experimentado capitán de corbeta Robert Fountain solicitó con insistencia ser transferido fuera del Scorpion. Su solicitud se debió a serias preocupaciones sobre el estado técnico del submarino y la calidad de su mantenimiento. Hay testimonios que afirman que llegó a declarar: "Este submarino está condenado", aunque se cree que esas palabras pudieron haber sido exageradas con el tiempo. Aún así, las preocupaciones que él expresó sobre la seguridad del Scorpion quedaron oficialmente registradas, y eso es un hecho histórico. Hasta el día de hoy, el hundimiento del USS Scorpion sigue siendo uno de los mayores misterios de la Marina de los Estados Unidos. Kursk. El 12 de agosto del año 2000, el hundimiento del submarino nuclear ruso K-141 Kursk en el mar de Barents se convirtió en uno de los episodios más trágicos en la historia de la Marina rusa.
Durante unas maniobras navales a gran escala, se produjeron 2 explosiones de gran magnitud en el interior del submarino, que terminó hundido a 108 metros de profundidad, y los 118 tripulantes perdieron la vida. En los días posteriores al inicio de las labores de rescate, circularon informaciones que generaron esperanza entre muchas personas. Se reportó que uno de los barcos de rescate rusos que llegó al lugar del naufragio detectó débiles golpes rítmicos, como señales de auxilio, provenientes del interior del Kursk hundido. A partir de esos sonidos, surgió la posibilidad de que algunos tripulantes hubieran sobrevivido y estuvieran intentando comunicar su presencia desesperadamente. Sin embargo, esas señales eran confusas, intermitentes, y no pudieron ser verificadas como un mensaje con significado claro. Posteriormente, las autoridades y los expertos señalaron que esos ruidos pudieron haber sido provocados por el casco dañado golpeando el fondo marino, por sonidos de equipos de otras embarcaciones o simplemente por ruido acústico sin relevancia. La cruda realidad salió a la luz tiempo después, cuando finalmente se logró acceder al 9º compartimento, ubicado en la parte trasera del submarino. Se confirmó que 23 tripulantes que habían sobrevivido a la explosión en la proa se habían refugiado allí, en lo que fue su último intento de sobrevivir. Los detalles de sus últimos momentos quedaron reflejados en cartas póstumas halladas junto a los cuerpos. La más conocida es la del capitán teniente Dmitry Kolesnikov, comandante del grupo de turbinas, en la que anotó la fecha y hora del mensaje: 12 de agosto, 3:15 p.m., unas 4 horas después del accidente. En esa carta escribió una lista con los nombres de los 23 sobrevivientes y agregó lo siguiente: «Aquí está oscuro y es difícil escribir, pero lo intento como puedo, a tientas. Parece que nuestras posibilidades de salir con vida son muy pocas, tal vez del 10 al 20%, no más. Espero que al menos una persona llegue a leer esta carta. Escribo los nombres de los compañeros que estamos en el compartimento 9. Ahora vamos a intentar salir». Y en otra parte del mensaje dejó palabras que quedarían grabadas para siempre: «Cuídense todos. Todavía no pierdan la esperanza». En una segunda carta escrita poco después y casi ilegible, se halló una frase desoladora: «Nadie podrá salir de aquí». Según la investigación, el oxígeno disponible en el compartimento herméticamente cerrado solo habría alcanzado para mantenerlos con vida unas pocas horas. No murieron instantáneamente por la explosión, sino que permanecieron conscientes, comprendiendo su situación desesperada, y fallecieron con el paso del tiempo. Se considera que la causa de muerte pudo haber sido una intoxicación por monóxido de carbono, debido a un incendio provocado cuando el agua de mar entró en contacto con las placas del sistema regenerador de oxígeno, o simplemente asfixia al agotarse todo el oxígeno disponible. Según la versión oficial, la causa del accidente fue una fuga de peróxido de hidrógeno que hizo explotar accidentalmente un torpedo de entrenamiento modelo 6576A, apodado Ballena, lo que a su vez provocó una reacción en cadena con los demás torpedos. Sin embargo, se ha especulado que esta tragedia pudo tener otro trasfondo, ya que el gobierno ruso rechazó la ayuda ofrecida por otros países, ayuda que quizás habría permitido salvar a algunos tripulantes. Cuando el silencio tiene voz. En el mundo cerrado de un submarino, el día y la noche se funden en una rutina monótona, dando lugar a fenómenos psicológicos muy particulares. Uno de los más enigmáticos que relatan los marineros es lo que se conoce como el síndrome del submarinista o las voces en el silencio. Se trata de alucinaciones auditivas que ocurren durante misiones de larga duración, donde algunos tripulantes escuchan sonidos o voces que no deberían existir. Voces desconocidas, fragmentos de melodías, cantos de mujeres o niños e incluso risas infantiles. Este tipo de relatos son especialmente frecuentes entre quienes sirvieron en submarinos diésel eléctricos antiguos, como los soviéticos clase 641 Foxtrot
o clase 641B SOM. Construidos a partir de finales de los años 50, estos submarinos eran extremadamente estrechos y ruidosos debido al motor diésel y a las máquinas internas. Durante la navegación en modo convencional sin el silencio del motor eléctrico, el ruido aumentaba aún más, haciendo que las largas jornadas a bordo fueran casi insoportables. En estas condiciones surgían los llamados fantasmas sonoros, presentes tanto en rumores entre la tripulación como en los recuerdos de veteranos ya retirados. La ciencia moderna ha intentado explicar este fenómeno desde varias perspectivas. La primera explicación es la privación sensorial. Cuando hay una falta extrema de estímulos y el entorno es monótono, el cerebro intenta llenar estos vacíos creando imágenes o sonidos que en realidad no existen. El estrés acumulado durante las misiones largas, la fatiga crónica, los trastornos del sueño y la constante tensión también pueden alterar la conciencia. Otro fenómeno relevante es la pareidolia auditiva. El cerebro humano tiende a encontrar patrones familiares, como palabras o voces, incluso dentro de ruidos aleatorios o ritmos repetitivos. El zumbido constante de los motores, los crujidos del casco por la presión del agua o los sonidos del sistema de ventilación. Todos estos ruidos podían servir como materia prima para las alucinaciones auditivas. Sin embargo, lo que hace aún más inquietante este fenómeno es la extraña coincidencia que relatan algunos submarinistas. Según ellos, esas voces no eran simples ruidos, sino que emitían palabras claras e incluso órdenes. En algunos casos, lo que se escuchaba coincidía con entradas reales en antiguos diarios de a bordo o registros de guardia del mismo submarino, e incluso con registros escritos por marineros que ya habían fallecido. Por supuesto, confirmar estos testimonios con evidencia histórica es sumamente difícil, y la mayoría de estos relatos vienen solo como anécdotas orales o leyendas dentro de las tripulaciones. Como era de esperarse, casi nunca quedan registrados oficialmente. Aún así, no se puede negar que el ambiente particular de los viejos submarinos fue el caldo de cultivo para el nacimiento de estas leyendas. Aquellos navíos transportaron a miles de tripulantes durante décadas, participaron en misiones ultra secretas y, en ocasiones, enfrentaron situaciones cercanas al desastre. Por eso, historias de barcos fantasmas existen en todas las armadas del mundo. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.